Buenas tardes y bienvenidos a Reflexiones desde la Fe. En esta semana estamos siguiendo la lectura de la carta a los Gálatas, así es que quiero compartir con ustedes una breve reflexión partiendo del capítulo 2 y tratando de sacar algunas reflexiones, algunas ideas que nos sirvan a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida en nuestro camino de fe. Escuchemos pues la lectura en la carta a los Gálatas, capítulo 2, del primer versículo en adelante. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí en una reunión privada con los dirigentes les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión, y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Esta es palabra de Dios. ¿Qué podemos aprender, reflexionar de esta lectura? Primero, pues darnos cuenta que en el momento en que Pablo está escribiendo esta carta, está naciendo apenas la iglesia, el cristianismo. De hecho, no podemos hablar de una sola comunidad, son comunidades dispersas, autónomas, apenas iniciando a conocer el evangelio de Jesús. Sabemos que Pedro, Santiago y Juan eran más allegados al pueblo judío, a los cristianos que habían creído en Jesús y que habían salido precisamente de este pueblo, del pueblo elegido, del pueblo de Dios. Pablo, en cambio, con Bernabé, con Tito y otros grupos de apóstoles, ellos habían visto la necesidad de dirigirse no solo al pueblo judío, sino de compartir el mensaje de Jesús con los paganos. Los paganos eran considerados todos aquellos pueblos que no eran del pueblo judío. Hablamos de griegos, hablamos de los romanos, hablamos en fin de muchos pueblos que en ese entonces habitaban esa región de Asia Menor y por supuesto las partes de Europa hasta donde llegó el mensaje. Si Pablo estaba trabajando por su cuenta, dirigiéndose a los paganos, significaba que su mensaje era más abierto, era considerando por supuesto las culturas, la lengua, las tradiciones a lo que estaban acostumbrados los griegos. En cambio, Pedro, Santiago, Juan y los demás estaban más allegados y todavía siguiendo las tradiciones, las costumbres y la forma de vivir la fe judía. Podría haberse dado un conflicto y Pablo llega un momento en que lo nota, porque precisamente en las comunidades de Galacia, a donde dirige esta carta, habían llegado algunos discípulos provenientes del judaísmo que le estaban diciendo que tenían que convertirse primero al judaísmo para después ser cristianos. Entonces surgió un desacuerdo, un conflicto entre la predicación de Pablo y lo que estos apóstoles o estos cristianos venidos del judaísmo estaban anunciando. Entonces, para aclarar esta situación, Pablo sube a Jerusalén, va al encuentro de Pedro y de los demás apóstoles para exponer lo que él enseñaba, compartir lo que él había recibido, y dice, no sea que haya caminado en vano. Entonces quedaron de acuerdo, Pedro y Pablo, Bernabé y los demás apóstoles quedaron de acuerdo en que Pablo, Bernabé, Tito se dirigieran a los paganos, ellos a los judíos, y estaban de acuerdo también en las cosas esenciales que enseñaban. Entonces fue un paso muy importante, porque no podemos imaginar que la iglesia haya nacido así unificada. O sea, nació del mensaje de Jesús, se fueron formando pequeñas comunidades y después se fue viendo qué era lo esencial que debía observarse y que debía cuidarse en cada predicación. El mensaje que nos deja esta enseñanza
es a voltear a ver hoy en día cómo está el cristianismo en el mundo. Tal vez hoy, con todo el alcance que ha tenido a lo largo de todos estos siglos, también con todas las divisiones que se han dado entre las iglesias, entre la Iglesia Católica Romana, las iglesias católicas ortodoxas, las iglesias anglicanas, las iglesias luteranas, en fin, todos los nombres que podemos ponerles, y según los acontecimientos que han marcado estas divisiones, pues parece que el cristianismo más bien se ha fragmentado, y parece a veces, y eso es culpa de nosotros cristianos, que nos vemos con desconfianza unos y otros, en que no somos capaces de llegar a estrechar la mano como lo hicieron estos apóstoles, en que podemos ir al encuentro del otro y decir, a ver, ¿en qué estamos de acuerdo tú y yo? Estamos hablando del mismo Jesús, del mismo Evangelio, y nos daremos cuenta de que sí, de que Jesús es el mismo, de que su Evangelio es el mismo, que el bautismo que recibimos es el mismo, y ahí somos hermanos. Pero les digo, llegar a ese estrecharse las manos no siempre es fácil. Ciertamente se dan esos encuentros que se llaman ecuménicos, donde representantes de las grandes iglesias se reúnen, comparten ideas, hacen oración juntos, pero a veces se queda en ese nivel, solo en esos momentos de encuentro y de oración. Y difícilmente después llegamos a que esa actitud cordial, esa búsqueda del diálogo llegue a todas las comunidades. Digo, es triste ver que entre cristianos a veces nos vemos con desconfianza y decimos que uno y otro están mal, cuando deberíamos buscar qué es lo que nos unifica. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe por el camino de la concordia, por el camino de la hermandad, que sepamos ir al encuentro del otro, escuchar cómo vive su fe, y estrecharnos las manos, y a vernos más como miembros de una misma familia, aunque estemos y pertenezcamos a comunidades diferentes. Le pedimos a Dios pues por cada una de nuestras propias comunidades, que no seamos comunidades cerradas en el corazón, en el entendimiento, sino que seamos capaces de abrirnos y de comprender la forma en que el otro vive su propia fe. El Señor pues, con este ejemplo de los apóstoles, nos invita a caminar en esa dirección, a buscar siempre dar la mano, sobre todo pues aquellos que llevamos el mismo nombre, que nos reconocemos hijos de Dios, que nos reconocemos como cristianos. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea.